y vamos a poder aprovechar al máximo hoy a nuestro invitado. Por eso para nosotros es un honor realmente tener a Álvaro Trampal Ramos. Él en este momento está en otro horario, así que agradecerle doblemente que nos esté trayendo toda su experiencia. Y cuando hablamos de que es un tema relevante, lo que yo les quería proponer es que aprovecháramos al máximo, porque Álvaro tiene una vasta experiencia en actividades en esta zona 3, así que esperamos que aprovechen al máximo esto. Y ahora les quería presentar a Álvaro, perdón. Él es enfermero en emergencias, es instructor de simulación clínica y está haciendo es un predoctorado en simulación clínica también, y actualmente es responsable de la unidad de simulación clínica de enfermería de la Universidad de San Pablo, Centro de Estudios Universitario de Madrid. No lo veo, ahí está. Así que bueno, Álvaro, muchísimas gracias nuevamente. Para nosotros es un verdadero honor y un placer poder escucharte y que compartas con nosotros todo lo que vos estás haciendo allí en el centro. Muchas gracias a vosotros, Fernanda, Melina, sobre todo también a Carla. Daros las gracias por permitirme participar en esta actividad. ¿Me oís bien, no? ¿Y todo va bien? ¿Vale? Perfecto. Si lo que sea me cortáis. Si os parece, empezamos ya. Si lo veis bien. ¿Vale? Voy a compartir pantalla. Claro, perfecto. ¿Veis bien, no? La pantalla y todo. Sí, sin ningún problema. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por invitarme a este webinar. No os preocupéis por la diferencia horaria, aquí son las 10 de la noche, pero en España ya sabéis que nos acostamos muy tarde, así que no hay ningún problema por ese aspecto. Pues nada, un poco más mi background, ¿no? Soy instructor en simulación clínica, soy enfermero y terapeuta ocupacional. He estado muchos años en la emergencia extrahospitalaria, unos 19 años en una UBI móvil, y ahora mismo me dedico a la simulación clínica a tiempo completo en la unidad de simulación clínica de la Universidad CEU San Pablo, en el que además de dar clase en grado, pues gestiono el centro de simulación y estoy haciendo el doctorado en simulación clínica. No es en zona 3, yo estoy haciendo mi doctorado en zona 0, ¿sabes? Que es la gran olvidada en la simulación. Entonces en eso se basa mi doctorado, y además también soy vocal de comunicación de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, ¿no? Que eso nos une a las dos sociedades sobre todo. Entonces, mi intención en este webinar es contaros un poco mi experiencia con la simulación interprofesional, responder alguna duda si puedo, está claro, ¿no? Y contaros una experiencia que he estado haciendo hace unos meses. De hecho, presenté los informes preliminares ayer o antes de ayer, sobre una simulación en zona 3 con equipo interprofesional, con una simulación in situ. Y pues me gustaría contaros el proceso de formación que he realizado, pues a lo mejor por si os da ideas o para poder aplicaros vosotros en vuestro día a día, ¿no? Y luego pues respondemos las dudas que consideréis o que queréis sin ningún problema. Bueno, lo primero de todo, la eterna pregunta, ¿no? Simulación interprofesional o interdisciplinar, ¿no? Cada uno lo llama de una forma. Hay muchos puristas que se llevan las manos a la cabeza cuando cambiamos palabras. Cuando hablamos a lo mejor simulación interdisciplinar lo hacemos rápido y nos referimos a lo interprofesional. Bueno, yo en ese aspecto no soy tan cerrado de mente, ¿no? Sí que me gusta pues, llamar las cosas por su nombre, pero bueno, es un pequeño matiz la diferencia, ¿no? Entonces, ¿a qué se llama interprofesional? A esa colaboración entre profesionales dentro del mismo campo o área de especialización. Por ejemplo, medicina, enfermería, técnicos,
simulación que realicen esos equipos juntos, mientras que interdisciplinar es cuando colaboran profesionales de diferentes disciplinas académicas, más allá del ámbito sanitario, pues el que pueda participar en una formación, un estadista, cualquier persona que no sea dentro de ese grupo profesional sanitario, ¿no? Es una pequeño matiz que hay, ¿no? ¿Y qué es eso de la simulación interprofesional? Pues obviamente cuando juntamos a esas categorías sanitarias y simulan juntos. Tenemos que tener una cosa clara. Cuando hablamos de simulación interprofesional, no quiere decir que estemos siempre en zona 3. En función de nuestro objetivo, de nuestra formación, podemos incluso hacer simulación en zona 1, zona 2, siendo equipo interprofesional. No es interprofesional zona 3. No, depende de nuestros objetivos y cómo lo vamos a orientar esa formación, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la simulación interprofesional, sobre todo orientada a la zona 3 de Rosin? Mejora la colaboración, es un desarrollo de habilidades no técnicas. Eso es súper importante cuando trabajamos con equipos estructurados. Yo siempre digo en los cursos, la ciencia ya la tenéis en la cabeza. Lo que hace falta es cómo comunicaros, cómo lideráis, las habilidades no técnicas, que de hecho sabemos de sobra que realmente lo que falla en los hospitales, en los centros sanitarios, ¿no? Que la tasa del 70% de los eventos adversos se producen por fallo humano, por habilidades no técnicas. Eso siempre que decimos en la formación, ¿no? Es más peligroso entrar a un hospital que hacer puenting por esa cantidad de errores adversos. No quiere decir que los profesionales no sepan ciencia. En algunos casos sí, pero bueno, que lo normal no es que no sepan ciencia, sino que hay un problema de comunicación, hay una serie de fallos que han llegado a ese paciente, ¿no? Ese famoso modelo de queso suizo que todos conocemos en la seguridad. ¿Qué más ventajas tiene la simulación interprofesional? Que es reflexivo, nos permite reflexionar. Y antes de nada, siempre se me olvida poner el cronómetro, porque siempre me voy de hora. Así que vosotros cuando veáis que voy muy mal de tiempo me cortáis sin problema. Es reflexivo, esa simulación interprofesional nos permite reflexionar, nos permite analizar ese modelo mental que tenemos, ¿no? Nos permite entrenar situaciones nuevas a las que no estamos acostumbrados, ¿vale? Para que en el día a día, cuando nos pase esa situación nueva, estemos preparados. Y hay muchas ocasiones que hacemos simulación con ejercicios, con escenarios, que es nuestro día a día. ¿Por qué? Para conseguir que seamos expertos en lo que hacemos o pulir en muchas ocasiones problemas no técnicos, pues comunicación, liderazgo, roles, etc. Nos va a fomentar la empatía y nos aporta un largo etcétera. Pero ojo, también tenemos inconvenientes cuando hacemos simulación interprofesional. Normalmente suele ser caro. Los simuladores, cuando usamos alta tecnología, suelen ser costosos. Ya no solo el coste de los simuladores, sino el coste del tiempo del instructor, el coste del tiempo del profesional que o viene voluntario a realizar la formación o si está dentro de un marco formativo de un centro hospitalario, pues son horas que hay que pagar o son horas de su formación, que eso al final son honorarios que van repercutiendo en el costo final del curso. Se van a necesitar recursos. Cuando hacemos simulación in situ, no sé si alguno tiene experiencia en simulación in situ, es brutal el hacer simulación en el centro de trabajo del alumno con su material, con su equipo, con su entorno. Eso ya va a un nivel superior. Sí que es verdad que uno de los principales inconvenientes con la simulación in situ es sincronizar la simulación con la actividad asistencial real, ¿no? Ahora os contaré un poco el caso que nosotros hicimos en el hospital. Entonces, claro, tienes que tener muy buena coordinación de que en ese momento no hay un paciente en críticos, que en ese momento la ambulancia esté disponible y pues es una
ir uniendo puntos y en muchas ocasiones para el instructor, para el facilitador que realiza la formación es un estrés añadido, ¿no? y bastante importante. Muchas veces el profesional, cuando son profesionales sanitarios con experiencia, con años, son bastante reticentes al cambio, tienen una resistencia al cambio, ellos tienen un modelo mental establecido que en ese debriefing suele ser en muchas ocasiones debriefing complejos, ¿no? Con reticencias a abrir su modelo mental, pero bueno, poco a poco sí que se va amoldando por la experiencia que tengo, ¿no? Vamos a profundizar un poco, si os parece, en simulación en zona 3. Y lo primero de todo vamos a ver qué es eso de zona 3. Imagino que muchos de vosotros sois expertos en simulación, mucho más seguro que lo que pueda ser yo, pero voy a hacer un pequeño repaso de las sim zones que nos propuso en el 2017 Rosin. Y, ojo, Rosin y Wynkoop, ¿vale? Que siempre nos olvidamos del resto de las personas que también participan en los estudios, ¿vale? Entonces, Rosin y Wynkoop, recordemos que en el 2017 nos hacen una propuesta de zonas de simulación. Esto es una adaptación de la zona de simulación, bien, del esquema del artículo original. Entonces, bueno, vamos desde una zona 0 en el que el trabajo del alumno es el autoaprendizaje con feedback automático, que en eso versa mi tesis, que yo siempre digo que la zona 0 es la gran olvidada de la simulación, en la que no prestamos demasiada atención. Zona 1, en la que tenemos un instructor con feedback directamente o un sistema que nos da un feedback y el alumno realiza una serie de técnicas, de habilidades sobre un task trainer, por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar, aquí es donde el alumno va a entrenar técnicas, pues comprimir fuerte, rápido, de 5 a 6 centímetros la presión del tórax, etcétera, ¿no? Pasamos a una zona 2, en el que tenemos un escenario de paciente que se va deteriorando de forma progresiva. Aquí ya empezamos a hacer, yo siempre digo, un híbrido entre habilidades técnicas y habilidades no técnicas. Y pasamos por último a una zona 3 en la que profundizamos sobre todo habilidades no técnicas, factor humano, desarrollo de equipos, ¿no? Y aquí sí que se pide, Rosin, cuando habla de zona 3, nos habla de que tienen que ser participantes nativos, es decir, el médico tiene que hacer de médico, el enfermero tiene que hacer de enfermero, no se recomienda la presencia de confederados. Recordemos que un confederado es pues, una persona de la organización que participa en el escenario pues, con un rol, pues como enfermero, como técnico o lo que sea, pues que va a orientar, a ayudar un poco a los participantes. Sí que es verdad que por la experiencia en muchas ocasiones, cuando los alumnos no conocen el entorno de forma correcta, aparte de hacer un buen briefing previo, sí que a veces se suele meter un confederado que pueda ayudar a ese material, dónde está el esparadrapo, cosas menores, ¿no? Que sí que puede participar un confederado, pero no se recomienda su uso, se recomienda, Rosin nos propone que sean equipos totalmente autónomos, ¿no? Que no haya ese juego de roles. Y en esos escenarios se recomienda que haya presencia de ruido, distracciones, gritos, ruidos en el sentido, no lo entendáis como ruidos de sonido, sino como acciones que puedan interferir, como en nuestro día a día, ¿no? Nos interrumpen el cambio de turno, nos llaman por teléfono, cuando tú estás con un paciente entra otro, pues ruido que puede entrar en la escena, ¿no? Que se pueda producir fallos de equipo, eso, los que hacemos simulación estamos muy relacionados con los fallos de equipo. En el momento más inoportuno se desconecta el maniquí o en el momento más inoportuno el monitor se apaga y pues bueno, hay que tomarlo como algo natural, como nos puede pasar en nuestro día a día. Aquí, por ejemplo, ya os aviso, ¿no? Lo que hago yo lo que hacemos el grupo de trabajo cuando trabajamos, siempre les avisamos que los equipos pueden fallar, que es algo normal en la simulación, pero como puede ser en el día a día. ¿Y qué es lo que hacen en el día a día? Oye, que me falle un monitor, pues llamo al supervisor, llama por teléfono y uno de nosotros entra
arregla el monitor, lo configura nuevamente, el supervisor, el de mantenimiento, y sigue la simulación como si fuese el día a día, ¿no? Normal. Y aquí ya tiene un gran protagonismo ese factor humano, los familiares, actores, el entorno, ¿no? Que pueda generar un estrés añadido a nuestros participantes, ¿no? ¿Y cómo vamos a terminar el escenario? Normalmente pues se baja el telón o el paciente es transferido a la unidad y el equipo de intensivos se hace cargo, o llega el cambio de turno, cuéntame el paciente y ya finaliza la simulación. Esto sí que no lo dice Rosin, pero no se recomienda que los pacientes se mueran, ¿vale? En simulación, a no ser que queramos tocar el tema del duelo y la comunicación de malas noticias, ¿no? Por la experiencia, por las guías que nos hablan, siempre te dicen que, bueno, que se baja el telón, que el paciente ha sido transferido, pero que intentemos que no se nos muera. Bien. En ocasiones sí que nos recomiendan el que haya múltiples etapas en los escenarios. Esos son varios escenarios combinados, que el paciente transite en varios escenarios, pues de quirófano a la unidad de reanimación, o de hospitalización a la unidad de intensivos, o de urgencias a la UCI, que haya diferentes escenarios. El tener varios escenarios es un estrés añadido para los facilitadores y para los técnicos en simulación, que requiere mayor fidelidad, mayor compromiso con el entorno, entonces es algo costoso, ¿no? Y costoso y que genera bastante estrés, pero sí que es verdad que por lo que lo habéis vivido es súper bonito. El que pasen de un escenario a otro, la verdad es que es brutal. El que hagan esa transferencia de paciente, que empieza otro equipo a hacer de simulación, eso te da una satisfacción al final de la simulación bastante grande, ¿no? Yo creo que es lo bonito que nos engancha la zona 3 en muchas ocasiones, ¿no? Y cuando trabajamos con actores, a mí me encanta trabajar con actores muchísimo más que con los simuladores, ya que esos actores me dan ese realismo, que sí es verdad que hay maniquís ultra realistas que son espectaculares, ¿no? Pero sí que es verdad, pues bueno, pues sí, no dejan de ser un maniquí, pero el trabajar con actores, el que ellos puedan hablar, que interactúen, que les hagas un poco de mulage sudando con diaforesis, es brutal, ¿no? Pero sí que es importante que ese actor esté preparado. Es decir, si es un sanitario, muchísimo mejor, porque él va a responder a lo que esté haciendo los pacientes, ¿no? Entonces, que yo le diga, que yo no le tenga que decir a mi actor que si le ponen ketamina se tiene que dormir, o si le tienen propofol que se tiene que dormir, sino que él sepa perfectamente. Obviamente tiene que saber los objetivos del escenario, es muy, muy importante que conozca los objetivos, porque conociendo el actor los objetivos va a poder entenderme, va a poder dirigir la simulación hacia el objetivo que nosotros queramos, siempre sin desvelar pistas ni nada, obviamente, ¿no? ¿Qué debriefing nos proponen hacer en zona 3? Nos proponen hacer un debriefing con facilitador, ¿vale? Recordemos que aquí, en esta zona, ya la figura del instructor de simulación no está, sino está el facilitador, el que facilita los conocimientos, el que acompaña al alumno, y esos alumnos llegan solos a buscar herramientas de mejora, ¿no? Que provoca el descubrimiento por parte del equipo. Y además nos habla Rosin de ese double loop, ¿vale? En la zona 3, ¿no? Me imagino que todos lo conocéis. Los dos niveles de aprendizaje son un poco distintos, ¿no? El aprendizaje de sample loop, de un bucle, de un primer bucle, de un bucle simple, es un aprendizaje superficial en el que el alumno va a buscar soluciones a algo en concreto. Mientras que en ese double loop, en ese aprendizaje con double loop, con doble bucle, el alumno lo que va a hacer es una reflexión, va a ir un paso más profundo, un paso más allá, y va a reflexionar sobre lo que ha hecho, ¿no? Ese modelo mental va a analizar, es decir, vale, hay que hacer esto, pero ¿por qué? Vamos a explorar el modelo mental del alumno, que es realmente lo bonito, ¿no? de esa facilitación. El cuéntame, vamos a hacer preguntas para que el alumno dé una vuelta a su modelo mental
y pueda llegar hacia unas conclusiones, unas herramientas que luego poder extrapolar a su trabajo diario, ¿no? Y continuando, yo os hago una pregunta. ¿Hacemos simulación interprofesional en la universidad, en los alumnos de grado? Pues aquí hay de todo. Hay gente que sí que hace simulación interprofesional en la universidad. Bueno, pongo los créditos, que esta es una de las salas de simulación de nuestra facultad. Sí que es verdad que muchos grupos hacen simulación intraprofesional, solo enfermería, solo medicina, solo fisios, pero bueno, realmente la tendencia y el objetivo, sobre todo que nos marca la OMS, es que se realice formación, interprofesional desde grado, desde la universidad, ¿vale? Vale. Entonces, podemos pensar, esto es un artículo que está libre en la página de la WHO, de la OMS, y nos dice una serie de puntos clave. Yo os leo dos, así que me han resaltado mucha atención, que pone: después de casi 50 años de indagación, la OMS reconoce que existe evidencia suficiente para indicar que la educación interprofesional eficaz permite prácticas colaborativas. Es decir, si el alumno ya en la universidad hace simulación con el resto de los equipos, con medicina, con técnicos, con otros profesionales, va a mejorar esa práctica colaborativa cuando ya sean profesionales o en su práctica asistencial, ¿no? La práctica colaborativa fortalece los sistemas de salud y mejora los resultados de salud, ¿no? Podemos decir, joder, este estudio nuevo de la OMS, nada de nuevo, está publicado en el 2010, lleva ya unos cuantos años, que recomienda esa formación interprofesional ya en las universidades. Sí que es verdad que yo ahora vivo la universidad, es muy complicado el gestionar horarios, gestionar clases, gestionar espacios. Si ya nos cuesta con un grado de enfermería, el hacerlo con varios grados a la vez, sincronizarlo, sí que es muy complejo, ¿no? Pero bueno, sí que se consigue, sí que hay actividades, a lo mejor pueden ser actividades puntuales a lo largo de los 2 semestres de clase, pero bueno, sí, poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Se tiene que ir intentando aplicar, ¿no? en los alumnos de grado. Y nada, os voy a contar un ejemplo de la formación en zona 3, un ejemplo que a lo mejor os puede resultar útil. A mí es una experiencia que he vivido que me ha encantado y creo que a lo mejor podéis sacar ideas para poder aplicar, ¿no? Un proyecto que yo he llamado Proyecto Empordà, ¿vale? El Empordà está en la zona de Girona, que es en el norte de España, en la zona de Cataluña, pegado con Francia, es la comarca del Empordà, con su capital, que es Figueras. Entonces, la formación que realicé fue en el hospital, en la Fundación Salud Empordà. Es un hospital comarcal que hay allí en Figueras, que es un hospital público. Y la característica y lo potente de este hospital es que el mismo personal de la urgencia unos días hace urgencias y otros días hace ambulancia, hace extrahospitalaria. Entonces, es totalmente los pacientes son públicos, entonces sí que unos días están trabajando en la urgencia y otros días en la extrahospitalaria, es decir, que tocan los dos campos, tanto el interior como el exterior en la extrahospitalaria. Les pongo un poco en situación en España cómo trabaja la extrahospitalaria. Hay varios tipos de ambulancias, ¿vale? Las unidades avanzadas, los soporte vital avanzados se llaman las ambulancias tipo C, en el que va un técnico en emergencias sanitarias, que es una formación profesional de grado medio, que son 2 años, va un enfermero, aquí enfermería en España es un grado universitario de 4 años, y opcional el médico, ¿vale? Es opcional según la legislación, no hace falta que en una UBI móvil atendiendo pacientes graves vaya un médico. Aquí medicina es un grado universitario de 6 años, ¿no? Este equipo sí que es una UBI completa una UBI con médico, son técnicos, enfermero y médico, y nada, es un hospital
comarcal, un hospital bastante apañado para el entorno que tienen, ¿no? ¿En qué fases dividimos el proyecto? Tuvimos una primera fase, que fue un análisis de la seguridad del paciente, la seguridad percibida por los profesionales de la urgencia. Segunda fase fue la formación. Y la tercera fase fue el análisis, ese impacto de la formación y las medidas adoptadas. Bien, la primera fase, el análisis de la seguridad, utilicé el cuestionario de seguridad de los pacientes que tiene el Ministerio de Sanidad y Consumo en España, que está adaptado a la Agencia de Calidad y Seguridad Americana. Es un cuestionario bastante extenso que te da un marco muy importante de tu contexto, ¿no? Tu contexto en el entorno, la seguridad que tienes en tu centro. Se habla de transferencia, de comunicación, de notificaciones sobre tus superiores, la gerencia, la relación entre unidades, si la transferencia siempre de información, un montón de ítems que te da una imagen bastante clara de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, aquí os pongo un poco los diferentes ítems, como lo dividí. Nos habla del servicio, la unidad como el hospital, y luego de forma interna yo lo dividí en varios subgrupos para sacar datos de esos subgrupos, pues sacar estrategias de mejora de personal, de seguridad, de errores, de superiores y así poner estrategias y aplicarlas en su trabajo diario, ¿no? en la urgencia. La segunda fase fue esa formación interprofesional que realizamos. Bien, fue una formación en zona 3 con equipo interprofesional y además fue una formación bastante... Ahí que no me permite pasar... Ahora. Fue una formación de 4 sesiones con 4 grupos diferentes, médicos, enfermeros, TCAES, son los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, ¿vale? Que es una FP, una formación profesional de 2 años, y los técnicos en emergencias sanitarias, es decir, las 4 personas que participan en la asistencia directa del paciente, tanto en el medio extrahospitalario como en el medio intrahospitalario. Fue 5 horas de duración. Y pasaron por cada sesión 10 profesionales por sesión. Entonces aquí es una de las imágenes ya en la urgencia con nuestro paciente estandarizado, con nuestro actor y el equipo de urgencias y el equipo de extrahospitalaria. ¿Qué objetivos teníamos con la formación? Nuestro principal objetivo era entrenar a través de la simulación habilidades no técnicas, tanto en urgencias como en emergencias, y generar herramientas de seguridad clínica tras esa formación. Bien, entonces, la verdad es que fue el escenario como lo realizábamos, estructura de simulación. Bueno, os cuento un poco, ahora hablamos un poco de los escenarios. La estructura que usé en la simulación es, aquí os doy un poco de ideas, a lo mejor que ya hacéis o si no las hacéis, pues bueno, así cogéis ideas que a mí llevo bastante tiempo haciéndolas y me parece muy chulo, ¿no? La bienvenida, en el que todos nos presentamos, obviamente siempre vamos a estar en círculo, ¿vale? Eso del profesor es de frente, los alumnos mirándole con esa imagen de superioridad, nos olvidamos, sentados en la silla, el equipo de instructores alrededor con los alumnos a la misma altura, ¿no? En el que pues nos presentamos, yo siempre les pregunto pues su experiencia en simulación, su experiencia en sanidad, y siempre les hago una pregunta que sus compañeros no sepan la respuesta. Es decir, cuando trabajo con equipos que se conocen, siempre suelo hacer una pregunta en los que los compañeros van a descubrir algo nuevo, tipo, ¿cuál es tu comida favorita? Dime 2 verdades y una mentira, o la comida, las verdades, la mentira, o si no fueses enfermero, médico, auxiliar, ¿qué serías? ¿No? Si no fueses sanitario, ¿qué es lo que sería? Pues youtuber, influencer o lo que sea, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho para el equipo se une más porque encuentran cosas que a lo mejor no conocían de sus compañeros, como, joder, a ti también te gusta el sushi. A mí también, pues no lo conocía, y eso integra equipo, ¿no? Por mi experiencia la verdad es que está muy buena, muy bien, ¿no? Luego les hago una dinámica, la dinámica del Helium Stick, no sé si la conocéis. Esta dinámica es brutal, a mí me gusta mucho. El objetivo del Helium Stick
como yo lo hago, es que con los dedos, tocando el palo, tienen que bajarlo al suelo en un tiempo inferior de 2 minutos y medio. Todo el mundo me mira y me dice, 2 minutos y medio para bajar un palo. ¿Really? O sea, y esto es un ejercicio, esto es algo muy sencillo. Nadie ha conseguido bajar el palo todavía, ¿vale? Porque el palo es un palo liviano, el palo no pesa mucho, eso son unas varillas, en la foto lo veis, de tienda de campaña, que pesa poco, y como yo les obligo a que todos estén tocando el palo, al tocar el palo tiende a subir. Entonces, claro, ahí cuando hago ese debriefing tras la actividad del Learn Stick, salen cosas del CRM, de la actuación en Crisis Resource Management, que normalmente a lo mejor no nos sale con un maniquí y nos sale con un palo que nos ha costado 2 euros, algo muy, muy barato, ¿no? Pues liderazgo, comunicación, cuando pensamos que una tarea es muy sencilla y de repente se nos complica, todas esas cosas suelen salir en esta actividad, ¿no? Entonces es muy buena para el inicio de la formación. ¿Qué hacemos después? Hacemos un briefing. En ese briefing, lo que solemos hacer siempre, ¿no? Los principios fundamentales, yo siempre les digo que son profesionales competentes, que están aquí para aprender y que en ningún momento van a ser juzgados por nada de lo que hagan, digan o sientan, ¿no? Porque estamos aquí para aprender y para ser mejores profesionales y ofrecer los mejores cuidados a los pacientes. Entonces ya con eso ya les honra, ¿no? El estar en esa formación. Hablamos del contrato de confidencialidad, que lo que pasa en la sala de simulación se queda en la sala de simulación, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. O lo que pasa en los congresos se queda en los congresos, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es un espacio de equivocarnos, de aprender, de mejorar en nuestro trabajo, ¿no? De no tener miedo a lo que diga o lo que haga, ¿no? Es sentirnos seguros. Y también hacemos ese contrato de realidad ficción, ¿no? Que sabemos que es una simulación, que se lo tomen lo más en serio posible, que al actor no se le debe pinchar, no se le debe explorar cosas que no se puedan hacer con el actor. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí hablamos también de lo que se puede y no se puede hacer al actor, lo que se puede y lo que no se puede hacer al maniquí, qué prestaciones me da el maniquí, el monitor, si utilizamos un monitor simulado, que prueben, que lo toquen, que lo usen, si van a usar un maniquí que no es el suyo habitual, que palpen pulsos, que lo intuben, que miren las pupilas, que le cojan vías, que se familiaricen con el material, ¿vale? Ese briefing es muy importante. Luego, posteriormente, hacemos la simulación. Pues tras la simulación, en una sala contigua, lo más cercana posible, hacemos ese debriefing. Debriefing lo estructuramos, pues, como hacemos el debriefing, ¿no? Esa fase de defusing, de descarga de emociones, que me cuenten cómo se sienten. Eso es una parte muy buena, que nos cuenten cómo se sienten, porque yo muchas veces cojo ítems que ellos me dan, de decir, joder, esto luego lo quiero tocar en el análisis del debriefing porque es muy potente, ¿no? No tenemos que cerrarnos a los objetivos marcados. Podemos coger más objetivos que le genere curiosidad al alumno, ¿no? Muchas veces ellos quieren, lo sabéis, los que hacéis simulación, quieren hablar ya del caos que ha sido, de la comunicación tal. Entonces, muchas veces hay que pararles os cojo esa idea, me gusta mucho lo que haces, te la cojo, yo siempre le hago el gesto de te cojo esa idea y luego lo tocamos en el análisis, ¿no? Luego, obviamente, lo tienes que tocar, ¿no? Cuando hemos terminado el briefing en esta formación que hicimos, hablamos del factor humano, hablamos de habilidades de comunicación y, por último, las despedidas. Yo siempre termino las despedidas con el qué nos llevamos en la mochila, qué hemos aprendido, qué puedo aplicar a mi trabajo diario, ¿no? Los escenarios como fueron esta formación fueron 3 escenarios contiguos. El paciente lo coge en el medio extrahospitalario con la ambulancia, en un parque que había cerca del hospital, en el que yo estaba con el monitor simulado y con el actor. Y pues se les pasa un aviso por emisora a la ambulancia, llegan 1, 2 test, técnico en emergencias, enfermero, médico, y le exploran al paciente, le valoran, piden un preaviso y se van al box de urgencias, a la urgencia en el que ellos trabajan, ¿no?
Ahí en la urgencia hacen una transferencia, realizan el transfer con el TCAE, con el auxiliar de enfermería, el enfermero y el médico, con el equipo que está esperando ese preaviso. Y por último, este hospital en la urgencia tienen una UMON, una unidad de monitorización, que en muchas ocasiones, cuando intensivos o el hospital de tercer nivel, un hospital más potente, no tiene libre las camas de UCI, se puede quedar pacientes intubados o de alta complejidad en esta unidad, ¿no? Igual, un enfermero, un auxiliar y un médico, otra nueva transferencia. Entonces, se han vivido 3 escenarios con 2 transferencias. ¿Qué escenarios hicimos? Escenarios de trauma, de intoxicaciones, de edema agudo de pulmón, de tromboembolismo pulmonar, escenarios que pueden trabajar en su día a día. Ojo, solo hicimos un escenario en 5 horas, ¿vale? O sea, imaginaros, fueron escenarios que más o menos estuvieron durando 1 hora y media el escenario de simulación. Eso cuando normalmente estamos acostumbrados a hacer escenarios de 10 minutos, 15 minutos, imaginaros meterlos en un escenario de 1 hora y media. El estrés que al facilitador le genera, al técnico le genera, pues es bastante grande, ¿no? ¿Qué debriefing decidí utilizar en esta formación? A mí me gusta mucho cuando trabajo en zona 3 con equipos ya de alto rendimiento, utilizar un debriefing con buen juicio, ¿vale? Más que un plus delta plus, prefiero ir con un buen juicio. Y si durante la simulación veo algo que pueda afectar a la seguridad o veo algo que me llame la atención, que no tengo contemplado en mis objetivos, o que en esa fase de descarga, de diffusing de los alumnos, me dicen algo muy marcado, muy puntual, les hago una molécula, ¿vale? Les pregunto, les indago sobre ese punto en concreto, ¿no? Ay, no me deja ratón. ¿Qué herramientas salieron con esos 4 debriefing que hicimos? La verdad es que fue brutal, porque salieron muchas estrategias de mejora que ya están implementando en el trabajo diario. Estrategias como cuando se hace la transferencia de extrahospitalaria a la hospitalaria, a la urgencia, hacer una transferencia con un hands-off, el llegar, poner en paralelo al paciente y a la cama, y que nadie toca al paciente. El médico de extrahospitalaria cuenta lo que hay. Siguiendo una sistemática, pues aquí en España utilizamos IDEAS, el SBAR, el iPass de Baton, la estrategia que ellos quieran utilizar para hacer una transferencia, ¿no? Pero que sea con un hands-off, ¿vale? Es decir, que nadie toque al paciente, a no ser que no esté parado ni haya que hacer técnicas importantes, ¿no? Pero eso conseguimos que no se pierda información. Luego ya, cuando se ha hecho esa transferencia, queda poco tiempo, cuando ya se ha hecho esa transferencia, pues ya cada uno hace esa transferencia individual, el enfermero al enfermero, el médico al médico, pues cosas de qué día le he cogido, cosas menores, entre comillas, ¿no? ¿Qué más propuestas sacaron? Sacar chalecos identificativos, es decir, ellos visten todos iguales en la urgencia y nadie visualiza al líder. Dice, joder, pues vamos a buscar un chaleco rojo que se lo ponga el líder para que todo el mundo sepa quién es el líder, ¿no? Hacer un briefing al inicio de la jornada con los miembros del equipo que va a participar en críticos. Oye, si hay un boss de críticos, pues de enfermero entra tal, de médico entra tal y de auxiliar entra tal. Y además lo apuntaban en la pizarra, ¿no? Que lo apunten en la pizarra que tienen de apuntar eventos. Generar protocolos de seguridad, instalar pizarras en la zona de monitorización que no tienen pizarras pequeñas, porque aquí, aunque el paciente está estable, está monitorizado, también se puede parar. De hecho, todos los pacientes que en esa simulación entraron en la unidad de simulación, en la unidad de monitorización, se pararon todos. Entonces dijeron, coño, que aquí también se pueden parar los pacientes, ¿no? Poner nombres a los miembros del equipo de críticos, eso ponen en una pizarra, como he dicho antes, y en total salieron 12 propuestas de mejora, ¿no? Con 4 simulaciones y que ellos sacaron de forma automática las propuestas de mejora, ¿no? ¿Qué es lo que hice yo? Facilitarles el camino, que realmente es mi trabajo, un facilitador, el orientarles ese modelo mental a cómo mejoraríamos esto, qué es lo que haríamos, y si nos vuelve a pasar, ¿cómo lo podemos orientar de otra forma? ¿Os ha pasado esto alguna vez y qué es lo que habéis hecho, ¿no? Yo siempre digo que
un facilitador realmente podría hacer facilitación de cualquier cosa en simulación. Yo hago muchas veces facilitación a ginecólogos y de gine no tengo ni idea, 4 cosas, pero yo les facilito el camino, ¿no? Obviamente siempre pues contar con esa figura experta durante los debriefings, ¿no? Pero un facilitador no va a dar charlas magistrales, no va a instruir, va a facilitar el aprendizaje, a facilitar que esos modelos mentales de los alumnos se adapten y lleguen a herramientas de nuestro trabajo diario. ¿Qué más hicimos en esa formación? Hablar del factor humano. No puede haber una formación en zona 3 con equipos de alto rendimiento sin tocar un poco el factor humano. ¿Y qué es lo que toqué yo? Les puse un extracto de la película de Sully, no sé si la habéis visto, la película del Hudson, del río Hudson, del avión que se estrella en el río Hudson, bueno, que ameniza en el Hudson. Es brutal porque ¿recordáis de la comisión de investigación? Dijo Sullenberger, bueno, todo eso está muy bien, los pilotos son muy buenos, pero habéis sacado de lado el factor humano. O sea, los pilotos en simulación se estrellaron los pájaros y giraron como el que gira a comprar leche al supermercado hacia Teterboro o hacia La Guardia. Pero yo llevaba 380 personas en el avión y no me esperaba que unas aves se estrellaran. Entonces había que tener en cuenta ese factor humano, es brutal, ¿no? Álvaro, hablé del accidente. Claudia necesita un minuto. Vas bárbaro con el tiempo, ¿eh? No hace falta correr, digo, estamos muy bien de tiempo, ya para avisarte eso. Vale, perfecto. Pues voy a beber un poco de agua. Bueno, ¿qué más hablamos? Hablamos del accidente, bueno, es el avión del Hudson, y hablamos del accidente de los rodeos. Los rodeos fue un accidente que hubo aquí en España hace ya muchos años, en 1977, y se considera el mayor accidente con mayor número de muertos en la historia de la aviación, con 583 muertos. Y el análisis que se hizo posterior por el Ministerio de Consumo y por la IATA, la Agencia Internacional de Aviación, se llegó a la conclusión que fue un factor humano el problema de ese accidente. Y además fue un factor humano que ese es típico, el modelo del queso suizo. Empezaron a relacionarse errores, a pasar el agujero hasta que llegó al accidente. Fue en Tenerife, en las Islas Canarias, es el aeropuerto Tenerife Norte, Los Rodeos. Es un aeropuerto pequeño, no podía soportar la cantidad de aviones que había ese día. ¿Por qué? ¿Por qué había tantos aviones? Porque en el aeropuerto de Gran Canaria, que es el aeropuerto muchísimo más grande, pusieron una bomba y todos los aviones se desviaron a Tenerife Norte, a Los Rodeos. Entonces se fueron acumulando los aviones, había niebla en ese aeropuerto, siempre hay niebla en ese aeropuerto, y un avión que despegaba se estrelló contra otro que estaba en rodadura. Despegaba, aterrizaba, bueno, se estrellaron 2 aviones llenos de combustible y murieron, ya digo, 583 personas, ¿no? Entonces es un ejemplo claro del factor humano, lo que puede hacer, ¿no? Y más a los profesionales sanitarios, que estamos todo el día trabajando con factor humano en situaciones de estrés. Y también les hice algunas pruebas de comparativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una chorrada que siempre lo hago, siempre les pregunto, ¿qué veis aquí? Pues un pato, pues depende de cómo lo mires, ¿no? Si cambias de visión, tienes un conejo, ¿no? Entonces, depende de cómo miremos las cosas, no tenemos que anclarnos en una visión. Entonces, tenemos que cambiar de perspectiva en muchas ocasiones, ¿no? Pues eso se trabaja también y se entrena. Ya hablamos de las habilidades de comunicación, súper importante en nuestra profesión, médicos, enfermeros, técnicos, todos, ¿no? ¿Y qué es lo que hablamos en esas habilidades de comunicación? Pues yo siempre pongo como ejemplo la patrulla canina, de Paw Patrol. Supongo que lo conoceréis. Yo la tengo desayuno, comida y cena, la patrulla canina en mi casa. Y a mí me parece brutal porque cuando Ryder recibe un aviso al móvil,
lo primero que hacen es un briefing. Se juntan todos en el puesto de control y analizan lo que va a pasar y los recursos que les hacen falta. Joder, si la patrulla canina puede hacer un briefing y tiene habilidades de comunicación, nosotros, o sea, que somos sanitarios, ¿por qué no hacemos más habilidades de comunicación? ¿Por qué no entrenamos más en comunicación? ¿Por qué no entrenamos más en briefing, en huddle, en sistemática de transferencia como el SBAR, en CRM, en la sistemática Team Step? Un montón de herramientas que tenemos en el mercado, por así decirlo, que no se entrenan, que no se practican, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de los futbolistas. Los futbolistas de alta competición entrenan todos los días para jugar un partido. Nosotros que jugamos todos los días, ¿por qué no entrenamos más? O sea, no me entra en la cabeza que un piloto que tiene vidas humanas en el avión cada 6 meses tenga que ir obligatoriamente a hacer simulación y entrenar situaciones complejas, y nosotros que trabajamos igual todos los días con vidas humanas no entrenemos más, no simulemos más. No me entra en la cabeza. Eso sabemos que es ya más tema burocrático, legislativo, etcétera, etcétera, pero somos piezas importantes del cambio, somos piezas importantes que esto cambie, que simulemos, que entrenemos, que desde el primer año de enfermería, de medicina, entrenemos habilidades de comunicación, enseñemos a identificar el paciente, enseñemos el presentarse, higiene de manos, briefing, SBAR, escala news, lo que sea, pero desde el primer año tenemos que plantar la semilla en nuestros alumnos con la seguridad, con la habilidades de comunicación, que es muy importante, ¿vale? Eso es mi visión, ¿no? De lo que es la simulación, lo que es la seguridad y cómo deberíamos de enfocarlo y orientarlo todo, ¿no? Y obviamente, al ser un equipo que trabajan diariamente, les enseñé este debriefing clínico, ¿vale? Recordemos que lo que yo os he enseñado es Plus Delta Plus, el buen juicio, molécula. Eso es un debriefing educativo que tenemos. Nos sentamos en nuestra sala de simulación, en nuestra sala de debriefing, sala de diffusing, y podemos estarnos 1 hora hablando de la simulación clínica, de herramientas de mejora, de ese debriefing, ¿no? Pero los compañeros que están en el día a día trabajando no tienen ese tiempo. Entonces necesitan un debriefing rápido. Y el mejor debriefing que yo conozco rápido es este debriefing clínico, el TALK, supongo que lo conoceréis, que lo habréis oído alguna vez. Es una herramienta súper válida que nos permite generar estrategias de mejora en nuestro día a día. Me he bajado a la resonancia, al escáner, y el ventilador no paraba de pitar. Joder, vamos a analizar, vamos a ver esto. ¿Por qué pitaba? ¿Por qué no pitaba? Porque estaba mal colocadas las tubuladuras. Joder, ¿por qué no hacemos una infografía para poder saber colocar bien esas tubuladuras del ventilador? Ah, pues me parece una buena idea. Ya estamos metiendo herramientas de mejora, ya estamos mejorando el sistema y estamos aumentando la seguridad del paciente. ¿Qué nos ha llevado? 5 minutos, 10 minutos, ¿vale? Mientras que estamos recogiendo el material, por ejemplo, o vamos andando hacia nuestra unidad, podemos hacer un talk. Y no lo tenemos que ver como algo malo, como algo acusador, como algo culpabilizador, sino como algo habitual, que luchamos por la seguridad y la mejor asistencia a nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué resultados nos dieron esta simulación, esta actividad que realizamos? Pues los resultados los vamos a extrapolar a esta pirámide que todos conocemos, nuestra pirámide amiga de Kirkpatrick. En un primer momento hemos analizado el nivel 1 y el nivel 2, la satisfacción y el conocimiento adquirido, y a los 3-6 meses vamos a analizar el nivel 3 y el nivel 4, con ese conocimiento aplicado y el impacto que ha tenido esta simulación sobre su trabajo diario. Obviamente, los resultados han sido muy buenos, que es lo que usé, un SPS versión 27, y la estrategia fue una ANOVA de un factor. Para los que les gusta la estadística sabrán de qué hablo. Yo la estadística la odio, la tengo que hacer por el doctorado, ¿está claro? ¿Qué resultados nos dieron? Una satisfacción de 1,9 sobre 2,
valores muy, muy altos, y en el aprendizaje 3,8 sobre 4 puntos, ¿no? Entonces, a los 3-6 meses se repetirá esa encuesta y se añadirá ese comportamiento y ese impacto según Kirkpatrick, ¿no? Entonces, para terminar ya este webinar, espero no haberme ido mucho de tiempo, sí que pues me gustaría, ¿no?, que os haya aportado algo, que os haya dado alguna idea de decir, joder, pues esto lo podríamos hacer, o esto me ha gustado pero lo haría de otra forma, o me lo puedo llevar a mi contexto clínico y mejorarlo, ¿no? El qué me llevo en la mochila. Obviamente no puedo preguntar a todos como hacemos en ese debriefing, pero bueno, pues pensar un poco de forma interior qué nos llevamos en la mochila de este webinar. Yo espero que haya sido claro, que os haya transmitido lo que hago. A mí me encanta la simulación que hago, tanto con alumnos de grado como en posgrado, ¿no? Y que os haya pues dado esa motivación para simular, ¿no? Y me gustaría mucho, siempre suelo poner alguna frase, ¿no? Ese fail que siempre estamos acostumbrados, que es el primer intento en el aprendizaje. El error es un gran aliado en la simulación clínica. Tenemos que ser amigos del error, tenemos que abrazar al error y se lo tenemos que inculcar al alumno que participa en nuestros seminarios de simulación. Vamos a trabajar con el error. ¿Por qué? Porque es una excelente herramienta de mejora. Vamos a errar aquí, la simulación, para buscar herramientas para poder aplicar en nuestro trabajo diario y no errar y no fallar en nuestro trabajo diario. Como dijo Ralph Nader, ¿no? Tu mejor maestro es tu último error. A mí me parece brutal esta frase, lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? Que vamos a trabajar con el error, no tengáis miedo al error, es algo bueno errar y posteriormente aprender del error y mejorar y buscar estrategias de mejora, ¿no? Yo digo que la simulación y la seguridad es un camino infinito que lo hemos explorado muy, muy poco. Tenemos un largo camino que hacer y que yo creo que el generar comunidad, el que estemos todos juntos, el abrir la información a todo el mundo es la única forma de poder llegar a buen puerto con este camino y practicar, entrenar, simular y simular mucho más, ¿no? Aquí os dejo el QR, me podéis contactar si os quedan dudas o lo que sea a través de Instagram o a través del QR, @enfermero de simulación, cualquier duda, pregunta, lo que sea, a lo mejor tarda un poco contestar, pero suelo contestar siempre. Y una frase que pues a lo largo de estos años de docencia, pues más o menos he ido adaptando. Y como docentes poseemos un importante don, la capacidad de salvar vidas a través de las manos de nuestros alumnos. O sea, que muchas veces nos pensamos que somos profesionales de segunda por hacer docencia y todo lo contrario. Lo que hacemos, tenemos la grandísima capacidad de poder salvar muchas vidas a través de nuestros alumnos. Poco más, espero que os haya gustado la sesión, daros las gracias, dar las gracias a Sasim, a Carla, a todo el equipo que me ha invitado y espero no haberos aburrido mucho y que os haya gustado. Muchas gracias, Álvaro. Realmente excelente los comentarios, hay excelente clase, muy clara. La verdad que es verdad, fuiste muy claro, muy conciso y mucha información y súper valiosa para todos nosotros. Hay muchas preguntas, algunas que podemos agruparlas y otras que no, pero bueno, ahí van. ¿Te parece? Perfecto. Ok. La mayoría se refieren a esto que vos decías de los escenarios contiguos, ¿no? Esto de poder pasar de un escenario a otro. Y cuando hacen los escenarios combinados, ¿cuánto tiempo le dedican a cada escenario? ¿Y cuánto al debriefing? Y si el debriefing lo realizan con todos los equipos juntos o lo van haciendo por partes, o cuando finaliza todo el escenario, todos los escenarios, hay un facilitador para cada uno de los grupos que trabajaron. Pues mira, aquí yo lo que hice fue sin tiempo. Sé que la literatura te dice que por cada minuto de simulación tienes que hacer 3 de debriefing.
ahí fui por libre y el escenario lo que durara la asistencia con el paciente. Sí, es verdad que en algún momento pues lo intenté acelerar porque se nos demoraba muchísimo el escenario, ¿no? Pero tiempos reales, asistencia real, tenían que hacer todas las técnicas que ellos consideraran al paciente, medicación, sueros, el suero no es, le pongo el suero, ¿le sube ya la tensión? No, no, o sea, ha pasado un cc, ¿sabes? Tienes que, pues el tiempo que pase el suero, todo real. Y no hubo un tiempo, no hubo algo estructurado de tantos minutos en extrahospitalaria, tantos minutos en la urgencia. Sí que es verdad que el principal inconveniente que teníamos es que era el box de urgencias real. Es decir, que había 2 camas en el box de críticos del hospital y yo rezaba porque no entraran 2 pacientes, ¿sabes? Porque uno de ellos era el paciente simulado y que esperó que como mucho entrara uno, ¿sabes? Pero que no, porque era su actividad asistencial normal. Es decir, el equipo era equipo doblado, es decir, el equipo de urgencias era su equipo de urgencias y luego los que hacían el curso de simulación eran otros, es decir, otros que estaban pues extra en la actividad asistencial, ¿no? Y ahí no tenía un tiempo. En el debriefing lo hice todos juntos. ¿Por qué todos juntos? Porque a mí me da la sensación de que hacerlo todos juntos nutre la simulación, ¿vale? Nutre ese debriefing. ¿Qué es lo que hice? Normalmente cuando sabéis un poco la metodología de los pasos para hacer el debriefing, fase de defusion, fase de estrés, y luego resumen. Es decir, les pedía a cada uno de hospitalaria, urgencias y monitorización que resumieran su escenario para que todos supieran lo que había hecho el compañero en diferentes acciones y estar todos en la misma línea. Y luego ya, pues, vamos a hablar. Y como hice un debriefing con buen juicio, yo ahí soy muy claro. Yo cuando quiero abrir un melón, lo digo directamente. Digo, chicos, quiero hablar del liderazgo, ¿vale? Contarme cómo lo habéis visto, ¿vale? Entonces, yo en los debriefings, eso que no quiero decir algo, pero que el alumno lo saque. No, estás ocultando información. Vamos a ser claros, chicos. He visto esto, vamos a hablar del liderazgo. Y además, en la fase de reacciones, me habéis dicho, no ha habido liderazgo, ha sido un caos, hemos puesto medicación 2 veces. Eso no pasó, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Entonces, pues ahí sí que soy muy claro con ellos, ¿no? A la hora de exponerlo. Y además está muy bien que estén todos juntos porque lo que aporta uno lo puede adaptar otro, ¿no? Es decir, el equipo de extrahospitalaria pues da su percepción, el de intrahospitalaria la suya. Joder, ¿cómo podemos llegar a un aprendizaje conjunto, a una herramienta conjunta de trabajo? Entonces, eso es lo que realmente esa formación en diferentes escenarios lo nutre, ¿no? Ese debriefing con diferentes grupos lo nutre. Entonces, yo lo hice así, la verdad es que súper gratificante. Y de facilitador estaba yo solo. Así que más estrés todavía. Bien, bueno, muchas gracias. Esa está muy clara la respuesta también. Así que otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué hacen para mantener la seguridad psicológica? Bueno, la seguridad psicológica en ese aspecto, yo hice mucho tiempo de briefing previo con los alumnos. Es decir, yo insistí mucho con ellos que es un ambiente seguro, que se pueden equivocar, que pueden decir y hacer lo que quieran, entre comillas, está claro, pero que se sienten seguros. Sí que es verdad que cuando hacemos simulación con equipos que ya se conocen, hay cosas buenas cuando se llevan muy bien, pero hay cosas malas cuando no se llevan tan bien, ¿vale? Entonces, en muchas veces en la simulación salen cosas que es su día a día. Es decir, que cuando se llevan mal, sale en la simulación y sale en el debriefing. Eso es una oportunidad para analizarlo, para enfrentar modelos mentales. ¿Cómo te has sentido? Y además hay que ser claro. Yo he visto que Graciela, me estoy inventando el nombre, Graciela, en un momento dado te ha dado una voz más alta o ha gritado. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo te has sentido? Vamos a explorar ese modelo mental. Vamos a llegar todos juntos a una solución. Y si esto nos pasa en el día a día, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacéis después un debriefing y habláis de cómo os habéis sentido?
pues a lo mejor tenéis que hacerlo para que no se haga la bola más grande, ¿no? Entonces, eso es brutal con los equipos que ya se conocen, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar, joder, que se lleven bien, ¿no? A lo mejor si se llevan mal, es una oportunidad para pulir esa relación, ¿no? Y a través de la simulación y a través de ese debriefing de alguien externo. Eso es muy importante. Alguien externo que no les conoce. Es decir, bueno, yo sí conocí a algunos por alguna formación, pero yo no trabajo con ellos. Entonces, no es lo mismo hacer el debriefing con alguien que sea tu jefe o que sea un compañero a un facilitador que viene de fuera, ¿no? Bien, bueno, tenemos 2 preguntas más. Una, si en tu universidad se llevan a cabo estas actividades de simulación de interdisciplina, y si así es el caso, ¿cómo es la logística de organización? Y si la actividad está orientada a los estudiantes de los últimos años. Bueno, en la uni nuestra no, por el momento hacemos solo intraprofesional. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de cambio de profesores por convenios diferentes en diferentes centros sanitarios, entonces es complejo, estamos entrando muchos profesores nuevos en la universidad, pero sí que la idea que tenemos es hacer esa formación interprofesional, con diferentes equipos, medicina, enfermería, fisios, y no nos tenemos que ir en muchas ocasiones a escenarios del paciente crítico, sino, por ejemplo, un paciente intubado en la UCI que está el enfermero y viene el fisioterapeuta a hacer terapia respiratoria con él, cómo movilizarle, cómo cambiarlo, oye, ayúdame con esto. Ya estás haciendo una simulación que no es muy compleja, pero ya estás haciendo simulación interprofesional. Y luego, pues, hablamos todos juntos, desde una sala contigua, están viendo el resto de los compañeros la actividad que están realizando y posteriormente, pues, se analiza todos juntos, ¿no? A lo mejor sí que aquí no puedes hacer una zona 3 estricta, ¿no? Tienes que hacer un híbrido de zona 2, zona 3... puedes hablar de habilidades no técnicas, eso sí que lo he hecho yo en muchas formaciones, sobre todo con ginecólogos, hablas de habilidades no técnicas, zona 3, y luego vamos a habilidades técnicas. Terminamos de hacer el debriefing, vamos a coger el simulador, vamos a hacer distocia, maniobras de primer nivel, de segundo nivel, y que ellos toquen forceps, tal, pues para habilidades técnicas, ¿no? Ahí no hay que ser, no, es que estoy haciendo zona 3, no. A ver, nuestro objetivo es el alumno, que el alumno aprenda. Si yo hago una simulación en zona 3 y veo que las compresiones que están haciendo al pecho del maniquí en la parada son nefastas, no pueden salir de la simulación por mucha zona 3 que esté haciendo sin explorar esas compresiones, sin que practiquen. Entonces, siempre, chicos, hemos terminado la simulación, pero hemos terminado el debriefing, pero no quiero perder la oportunidad de que practiquemos hacer las compresiones, porque he visto que las métricas que me ofrecía el simulador no eran correctas, y esto es algo muy importante, ¿vale? Entonces, pues ser claro. Yo siempre digo que cuando somos claros, como facilitadores, en ese caso como instructores, llegamos más al alumno, ¿no? Entonces sí que la simulación interprofesional en grado es una oportunidad, es muy complejo el juntar esas prácticas de los alumnos de diferentes disciplinas, porque vamos todos a piñón, pero bueno, se puede hacer con reuniones de equipo, sobre todo. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Y acá la última, no sé si hay alguna más, porque hemos ido como haciendo un resumen de las que fueron apareciendo, pero hay una que dice, ¿cuáles son, a su criterio, las mejores prácticas para evaluar la efectividad de los programas de simulación interprofesional en comparación con otros enfoques de capacitación? ¿Cómo? Repítemela, por fin. ¿Cuáles son las mejores prácticas para poder evaluar la efectividad de estos programas de simulación interprofesional, comparándolos con otros enfoques de capacitación? Si tienen ustedes algo estandarizado o algo que ustedes recomienden para poder evaluar estas capacidades. Bueno, me imagino que se referirá al impacto que tiene esa formación que estamos realizando, ¿no? Sí que es verdad que yo, si hago una simulación evaluativa, el alumno lo tiene que saber, ¿vale? El alumno tiene que saber perfectamente que este no es un espacio para equivocarnos y que no van a ser evaluados en ningún momento, ¿no? Y en grado más, porque los alumnos de grado están todo el rato, ¿qué nota voy a tener? No, aquí no hay nota, esto es el aprendizaje,
¿vale? Aquí no te voy a evaluar. Pero yo cuando hago una simulación digo, aquí sí que te voy a evaluar, ¿vale? Ellos tienen que conocer cómo voy a evaluar, ellos tienen que saber la rúbrica que voy a utilizar, lo tienen que tener previamente, unos días antes, unas semanas antes, yo se los doy al inicio de curso. Esta es la rúbrica del último día de simulación, ¿vale? Porque tengo que tener algo objetivo que te evalúe esas prácticas que estás haciendo, ¿vale? Pero durante el año, las simulaciones que hagamos, os podéis equivocar, os debéis de equivocar, ¿vale? Porque es una herramienta de aprendizaje y no vais a ser evaluados en ningún momento. Eso lo tenemos que tener claro. Y sí que es verdad que yo cuando quiero hacer una evaluación de la simulación que hago, ¿no? Ya no de forma sumativa o evaluativa, suelo pasar un cuestionario al posterior. Cuestionario de satisfacción. Joder, los cuestionarios de satisfacción. Yo cuando vamos a los congresos y un trabajo sobre el cuestionario de satisfacción. Joder, es que muy mal lo tienes que hacer para que no tenga buenos resultados, ¿sabes? La satisfacción a los alumnos siempre les mola la simulación. Te van a poner 4 sobre 5, 5 sobre 5, entonces no son muy objetivos, ¿no? Pero sí que realmente a mí lo que me gusta es lo que han aprendido, ¿no? Si realmente esto que has aprendido lo puedes aplicar en tu trabajo diario, lo puedes traspolar a tu trabajo diario. A los 3 meses se les pregunta nuevamente, oye, ¿esto que hemos visto en simulación lo has aplicado en tu trabajo diario? ¿Lo has podido aplicar? ¿Ha mejorado tu trabajo diario con lo que has realizado? ¿Vale? Y ese impacto, esto que hemos hecho en simulación, ¿ha tenido impacto sobre el paciente, sobre la seguridad del paciente? Estos ítems que habéis dicho de poner el nombre en la pizarra, poner un chaleco, ¿lo habéis puesto? Porque eso afecta a la seguridad del paciente. Sí, lo hemos implantado. Dices, joder, genial. ¿Sabes? Tenemos un nivel 4 de Kirkpatrick que lo he conseguido. El problema que tenemos en simulación es que no llegamos a nivel 4 de Kirkpatrick en muchas ocasiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos datos se pierden, porque es muy complejo llegar a esa evaluación del impacto del alumno en su trabajo diario, ¿no? Vamos a ser realistas, es muy difícil, ¿vale? Pero bueno, se consigue y sí que es lo que te dice de joder, la simulación funciona, la simulación tiene impacto sobre el alumno y sobre todo la simulación tiene impacto sobre la seguridad del paciente. Entonces eso es muy, muy importante. Y sí que, pues, cuestionarios de evaluación, hablar con los supervisores, hablar con los profesionales, porque sí es verdad que no puedes hablar con los pacientes que han atendido, ¿no? Es muy, muy difícil. Pero bueno, sí que pues, podemos hacer esos cuestionarios de 3-6 meses aproximadamente. Es una forma así de evaluar. Una estrategia muy, muy buena que hacen, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, en el máster de críticos, es lo que ellos llaman una evaluación sumativa. Es decir, ellos hacen un ratio de 1:1, en vez de hacer un ECOE, el ECOE, la evaluación estructural, tal, con un checklist, ellos lo que hacen es una evaluación del alumno y, vale, ya hemos terminado, vamos a hablar, vamos a hacer un debriefing, vamos a esos puntos que no te ha quedado claro, te voy a explicar el hemofiltro, este punto que no te ha quedado claro del ventilador, te lo voy a explicar, este pH, ¿por qué ha subido? Te lo voy a explicar. Entonces, es una evaluación formativa y sumativa. Entonces, eso es muy potente. ¿Qué te hace falta? Recursos, gente, mucha gente, para poder hacer eso que en muchas ocasiones, pues, no podemos. Bien. Bueno, no sé si he contestado, yo me voy mucho por los libros. No, sí, como que no, estamos felices. Y ahora queríamos darle la oportunidad, a todos no se puede porque les cuento que éramos 100, ahora hay 80, así que va a ser muy difícil todos, pero sí 2 o 3 que quieran comentar esto que se llevan en la mochila que comentaba Álvaro, así que 2 o 3 que puedan levantar la mano ahí con las reacciones. Y para comentar muy brevemente, les pedimos eso sí, que nos puedan decir, Edith, pusiste 3 manitos en el chat, ¿es que querés comentar? Ahí está, Alejandro. Ahí, no sé quién le puede habilitar el micrófono a Alejandro, que ha levantado la mano. Hola, hola, buenas tardes a todos. Felicitaciones por la presentación. Estoy en el auto y no me bajé del auto para escuchar. La verdad que fue una presentación muy, muy inclusiva de muchos temas y muchas temáticas
de mucha importancia y relevancia en todo lo que es simulación. Se ha hablado de zonas de simulación, se ha hablado de evaluación, se ha hablado de simulación interpersonal, interprofesional, y realmente me gusta mucho los resultados que uno obtiene cuando realiza este tipo de simulaciones. No solo los ves en los estudiantes de las diferentes carreras que participan en este tipo de simulaciones, sino también en el equipo docente. La verdad es que hay que hacer este tipo de simulaciones, y los insto a todos a que tratemos de realizar este tipo de simulaciones para ver la verdad, para sacar conclusiones de cómo trabajamos en equipo, qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal, inclusive los docentes, no solo hablo de los estudiantes. Este tipo de simulaciones yo creo que son muy ricas y como decía, no solo generan una muy buena empatía y muy buen resultado para los estudiantes, sino también para los docentes. No sé si opina de esa manera el disertante. Gracias. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que la simulación, podemos hacer simulación de todo tipo, en todos los contextos posibles. El banquero, la persona que está en el bar, se puede hacer simulación de todo tipo. Nosotros, como profesionales, como en el centro de simulación, trabajamos con más gente. Se puede hacer simulación de nuestro trabajo diario, ¿no? El hacer ese briefing al inicio de la jornada, el hablarlo, oye, si nos pasa esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Se puede hacer en nuestro día a día. Además, sí que el analizar, el hacer yo lo llamo el meta-debriefing con los compañeros, del debriefing, el practicar, el pulir cosas, eso genera cohesión de equipo, genera que todos vayamos en la misma línea, y eso es muy potente, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, en la universidad estamos teniendo profesores nuevos que tienen muy poca experiencia en simulación o casi ninguna, y el formarles de cero, el que vayamos todos en la misma línea, el hacer periódicamente seguimientos, la verdad es que es brutal, y ves esa evolución y ves sobre todo que ellos se dan cuenta de la necesidad de simular y la necesidad de estar formados en simulación, que no debe de hacer simulación cualquier persona que se le ocurre. Nos ha pasado a todos, que hemos empezado a hacer simulación sin estar formados en muchas ocasiones, ¿no? Y que hacíamos con juicio, con mal juicio, pues de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que formarse y hay que aplicar esa formación en todos los ámbitos que podamos. Yo muchas veces a mi hijo con 3 años, ¿cómo te has sentido cuando, digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Sabes? Que le estoy haciendo un debriefing a mi hijo tras ver La Patrulla Canina, ¿sabes? Entonces... Bien, bueno. Gracias. No veo más manos levantadas, ¿puede ser? Ahí está, Ignacio. Estaba Daniel Peró y después Ok. estaba Ignacio Asprea, que vi que levantaron. Bien, vamos por orden entonces, Daniel. Bien, bueno, Álvaro, realmente quiero felicitarte también, como dice Alejandro, excelente la conferencia. La formación interprofesional es fundamental, y es fundamental también trabajar desde el grado, porque los profesionales aprendemos a trabajar en equipo ya habiéndonos recibido y en nuestro lugar de trabajo. Y debería ser, como vos dices, desde la formación de grado de cada una de las profesiones. Y excelente la conferencia, estoy de acuerdo en todo lo que has hablado, y proponemos seguir con esta línea. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Ahí está Ignacio, pero antes quería, si me permiten agregar una cosa, la importancia de la capacitación y hacer este tipo de actividades interprofesionales con las distintas carreras, cómo va diluyendo los prejuicios que se tienen entre las carreras por ahí de una misma universidad. A nosotros nos ha pasado, yo estoy en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Medicina, y hace un tiempo por ahí no sabíamos lo que hacían los enfermeros, o sea, cuáles eran las incumbencias de enfermería, qué podía hacer, y todo eso se traslada después a los futuros profesionales en los ámbitos. Entonces, lo maravilloso de poder desandar ese camino a través de las simulaciones es importante. Así que
feliz con esto. Sí, sí. Con toda tu experiencia. Además se ve muy claro, ¿no? Cuando haces alguna simulación con residentes, con R1, R2, dices, tú has hecho simulación más veces, ¿no? Sí, he hecho simulación interprofesional en la universidad, y te dicen en la universidad, dices, se nota, ¿no? Ese trato, la comunicación, el hablar, el doble check, el check back, un montón de estrategias que tienen de comunicación que se consiguen haciendo simulación interprofesional. Bien. Ignacio. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que excelente la conferencia, un gusto escuchar de toda esa experiencia y bueno, el conocimiento volcado, digamos, en todo ese trabajo, ¿no? Así que nada, un gusto. La verdad que nada, lo que me llevo hoy es mucha motivación para seguir trabajando. Yo trabajo todas las semanas con residentes y bueno, y la verdad que uno también a veces después de hacer zona 3 quedan estas cosas, ¿no? Como decir, bueno, vi que hubo algo que realmente desde habilidades técnicas estuvo muy flojo y la verdad que nada, me asombró y lo quería compartir porque esta metodología que compartió recién, yo la empecé a hacer espontáneamente este año de vuelta porque digo, bueno, no se pueden ir sin esto, ¿no? O sea, no se pueden ir sin una habilidad técnica tan importante, más allá de hablarlo en el debriefing, sin entrenarlo, porque hace falta entrenarlo. Así que gracias por todo lo compartido, por la motivación, y bueno, nos estamos viendo pronto. Bien, gracias Ignacio. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Nerina, te pasó. Quería agradecerte yo también, Álvaro, la verdad que fue una conferencia excelente. Nos llevamos muchísimas cosas y apuntalamos una y aprendimos muchas nuevas también. Me alegro. Muchas gracias a vosotros por todo. Bueno, para finalizar, Álvaro, creo que te dijimos 1000 veces gracias, pero no va a alcanzar. Nos encantó tu conferencia realmente, que hayas sido tan claro en exponer todas las herramientas, ¿no? Que esas herramientas llevan tiempo de adquisición, llevan experiencia, ahí nos suma mucho. Así que agradecerte, yo me llevo mucho de lo que hablaste de la parte de comunicación, tengo especial interés en esa parte y bueno, compruebo que sí, que es muy importante. Así que les agradezco también a todos por participar y bueno, todas las preguntas que tengamos extras después y lo que nos quedemos pensando, seguimos en contacto con Álvaro y seguramente lo vamos a estar consultando. Y bueno, eso. Gracias a todos y los estamos viendo en el próximo webinar y en los otros ciclos. Por supuesto que antes de terminar, Dani, queremos invitarte para el año que viene en el Congreso Argentino de Simulación en Ciencia de la Salud 2024, así que puedes estar acá en Argentina. Yo encantado y me alegro mucho que os haya gustado y que os haya podido aportar. Yo, cualquier pregunta o lo que necesitéis, yo encantado de ayudar y de responder, si puedo, claro. Muchas gracias al equipo realmente excelente, todo el equipo de educación, comunicación, redes, así creo que se pasaron. Primer webinar de la nueva gestión, excelente. muy Un bien. aplauso para todos, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Saludos Álvaro. cordiales. Saludos para todos. Gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.